Hola gente, ¿cómo están? Voy a hacer este video para poder ilustrarles un poco cómo hacer el primer informe porque estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor tienen muchas preguntas y para que no colapsen, no me odien. Voy a hacer esta pequeña ayuda, ¿sí? No lo voy a hacer exactamente como ustedes tienen que hacerlo porque, bueno, les voy a ir indicando que voy a hacer distinto, ¿ya? Es solamente para no hacerles spoiler de absolutamente todo lo que ustedes van a hacer. Pero en fin. Eh, Como ustedes podrán haber visto, el informe está dividido en tres grandes partes. Eh, Primero, o en realidad son cuatro, no me acuerdo. Bueno, en fin, no importa. En realidad son tres grandes partes. Primero, un análisis con la distribución normal multivariante con un indicador de confianza que ustedes van a tener que inventar. En segundo lugar, un análisis de componentes principales con las 21 preguntas, con estas. Y finalmente, un montón de ANOVAs. ANOVAs simples, ANOVAs factoriales. Excelente. Voy a hacer entonces primero esto de la confianza. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo se hace? Primero tenemos que crear un indicador. Yo voy a inventar uno. Ustedes tienen que inventar otro. A mí me da exactamente igual ustedes cómo lo inventen. ¿De acuerdo? Puede ser la suma de unas variables, no sé. Hay que elegir tres de estas variables o cuatro. Yo voy a elegir cuatro porque soy choro. A ver. No, estas. A ver, voy a armar un indicador de confianza con higiene, que creo que es algo muy importante. De hecho, le voy a dar más importancia a eso. Precios convenientes, ¿sí? Ah, fiscalización de autoridades. Mm, Francamente, no sé qué tanto la gente se preocupe de eso. Voy a tomar esta, concordancia entre lo pedido y lo que se recibió. Y vamos a tomar facilidad de contacto. Listo, esas son mis variables. Entonces yo voy a armar un indicador de confianza con confianza uno con la 4 5 y 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. Bien, voy a copiar esto y las voy a pegar en un Excelcito que tengo listo aquí. Ustedes pueden hacer algo parecido a esto. Ya, esas son las variables. Ahora, vamos a ver. Confianza uno era higiene. Ya, es una variable muy importante. Así que le voy a dar un poco más de peso. Ya. Em, 4 y 5, facilidad de contacto y precios convenientes. A ver, a las 5 y 7 les voy a dar un poquitito menos de ponderación, pero va a ser alto también. Y a facilidad de contacto le voy a dar un poco menos. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Entonces a las 5 y a las 7 les voy a dar un poco, o sea, la misma ponderación. Y a 4 le voy a dar un poquitito menos. Ya, entonces, a ver. Eh, mm, Voy a dejar que el 50% de este indicador sea eh, la confianza en la higiene. 5 y 7 habíamos dicho que tenían que tener el mismo nivel. Estos les voy a dar 0,20. ¿Cuánto tenemos? 0,9. Entonces 0,1 va a ser facilidad de contactos. Listo. Entonces ahí yo armé un indicador. ¿Ya? Hay que multiplicar esto por 0,5, esto por 0,1, esto por 0,2 y esto por 0,2. Bacán. Ese va a ser mi indicador de confianza. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Pueden elegir las variables que quieran, pueden darle las ponderaciones que quieran. De hecho, si ustedes quisieran sumar estos indicadores, pensando que es de 1 a 6, el máximo puntaje que se podría tener, si son 4 variables, son 24 puntos. Y el mínimo puntaje son 4 puntos. No, perdón, 6. No, a ver, no, ¿cómo? No, 4 puntos. De 4 a 24 puntos. Entonces ustedes pueden decidir, no sé, que va a ser alto si tienen más de 15 puntos. Ya. Eh, yo aquí decidí hacerlo con esta, con esta, con esta y con esta. Y estos son los pesos que yo armé. Listo. Ahora bien, necesito calcular aquí los promedios de estas variables, lo cual es muy sencillo. Igual promedio de la columna A, promedio de la columna B, promedio de la columna C
Y promedio de la columna D. Listo, ahí están. Ay, qué estúpido. Ups, me equivoqué, lo siento, soy el peor. No, esto debería ir aquí. De hecho, en realidad este espacio no recuerdo para qué lo quiera, lo voy a ignorar. Ya, olvídenlo, nunca pasó. Hagan de cuenta que eso no existió. Bien, aquí están los promedios. Necesito también las varianzas y covarianzas. Ok. Voy a achicar esto un poquito para que se vea completo el cuadro. Eso es. Recuerden, aquí van las varianzas de cada variable. Varianza de la variable A. No, pues. Eso es. Varianza de la variable 2. Varianza de la variable 3. Varianza de la variable 4. Muy bien, y aquí tienen que ir las distintas covarianzas. ¿Cómo se calcula entonces la covarianza? Tendría que ser igual hay que usar esa que dice covariancia.p. Pensando que como si esta fuera la población completa. Porque necesitamos nosotros una covarianza poblacional. ¿Sí? Aquí sería entre la 1 y la 2. Aquí sería entre la 1 y la 3. Aquí entre la 1 y la 4. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Lo estoy haciendo así porque es una forma de ordenarse, ¿sí? Solamente por eso, porque cuando tengamos que aplicar esta formulota, vamos a necesitar que esté ordenado, ¿sí? ¿Cómo era? 1 y 4. Aquí 2,3. Aquí 2,4. Lo siento. 2, no. Ahí, la 2 con la 4. Y aquí la 3 con la 4. Listo. Y las que están aquí son, bueno, exactamente lo mismo que acá. Pero para evitar que haya problemas con los decimales y todo eso... perdón. Ahí. Voy a tomar esto, lo voy a copiar y voy a pegar los valores. Listo. Entonces ahora... voy a pegar acá. Copiar, transponer. En verdad esto es solo para completar la matriz, ¿eh? Es bastante inútil lo que estoy haciendo ahora que lo pienso. Listo. Muy bien. Estas son las varianzas y esto que está aquí son las distintas covarianzas. Ya, magnífico. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es establecer un punto de corte a partir del cual yo considere que este indicador va a ser demasiado alto y a partir del cual yo considere que este indicador va a ser demasiado bajo. ¿De acuerdo? Muy bien, como estos coeficientes suman un 100%, tenemos que considerar el 100% de la escala. Eso quiere decir que lo menos que una persona puede llegar a tener es 6 puntos y lo mínimo que una persona puede tener es un punto. ¿De acuerdo? La escala entonces de 1 a 6. A ver, voy a poner aquí 1 a 6. De acuerdo, yo voy a ser súper arbitrario. ¿De acuerdo? Voy a inventar estos puntajes. Ustedes también tienen que hacerlo. Pero ojo, tienen que ser acorde a lo que ustedes hagan. Si estos coeficientes no suman 100 y no sé, suman 150%, entonces el máximo puntaje que una persona podría tener ya no serían 6 puntos, sería un poquito más. A ver, ¿cuánto sería? Como 9 puntos creo. Ya, entonces ponemos, a ver, vamos a considerar bajo si está por debajo de 2,5 puntos, voy a poner. Bien. Bueno, menor o igual. Y vamos a considerar que es alto cuando está por sobre 4 puntos. Ya vamos a ser un poco menos rigurosos ahí. 4 puntos. ¿Por qué menos riguroso? Porque igual estoy dejando un espacio grande arriba.
Aunque abajo igual estoy dejando... No, abajo estoy dejando el espacio menor. Bien. Ese va a ser entonces mi puntaje. Ahora yo lo que necesito es calcular cuál es la probabilidad que alguien tenga menos que esto, más que esto y entre medio. Y con eso, para hacer eso, tenemos que trabajar con la distribución normal multivariante. Muy bien, hagámoslo como lo hicimos en clases. Voy a calcular primero la esperanza. Recuerden, la esperanza creo que es la sumatoria de cada una de estas medias multiplicada por el coeficiente de cada variable. Entonces vamos a poner aquí las variables. En este caso la variable 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a pegar los coeficientes. Ay, ¿por qué con eso? Aquí vamos a pegar las medias. Voy a pegar los puros valores porque si no se queda sin datos para calcular la fórmula. Bien. Básicamente lo que hay que hacer es esto, multiplicarlo por esto, exactamente igual como lo hicimos en clases, sumarlo. Listo, ahí está la media de ese indicador que yo inventé. Es decir, yo puedo esperar que en promedio la gente tenga 4,36 puntos. Oh, en general la confianza es alta. Eso quiere decir que la probabilidad de obtener más de 4 puntos igual va a ser alta. Ya, ¿saben qué? Voy a cambiar un poco las cosas. Voy a considerar que va a ser alto si tenemos 5 puntos. Listo. ¿Qué tanto? Si total es mi indicador. Sí, porque si no, porque si 4,3 la media, la probabilidad de tener más de 4 puntos sería... Sería mucho. Sería como un 80% de probabilidades. No, demasiado. Ya, vamos a dejarlo en 5 puntos. Piensen que la idea de hacer esto es poder generar indicadores que de verdad me permitan separar a la gente. No me sirve de nada decir, oye, hay un 90% de probabilidades que la gente evalúe bien los servicios o que confíe mucho. Sí, pero si estoy usando un criterio muy laxo, eh, apenas una respuesta correcta y ya, listo, confías mucho, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Yo necesito algo que realmente me distinga a las personas que confían mucho de los que confían poco. Entonces voy a dejarlo en 5 puntos en adelante para considerar que el puntaje es alto de este indicador que yo inventé. Ya tenemos entonces la media, necesito la varianza. La varianza se calcula con esta formulota, así que voy a dejarle un poco de espacio. Voy a mover todo esto. Abajo, 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 abajo. Ahí está. Y ok. La varianza. Necesito primero la sumatoria de cada uno de los coeficientes, estos que están aquí, al cuadrado, multiplicados por la varianza de cada variable, que son estos números que están aquí. ¿De acuerdo? Hagámoslo. Elevado a 2. A ver, voy a escribirlo bien, porque en realidad se ve horrible así. Bien. Necesitamos la varianza de cada variable, multiplicar eso y sumarlo. Y ahí tenemos el primer término. De acuerdo. Igual esto elevado a 2. Ahí está. Y las varianzas. A ver, esto va a ser un poco más trabajoso. Esta acción no funciona. Rayos. Ya voy a tener que copiarlas una por una nomás. Bien. Esto multiplicado por esto. Y se suman. Listo, ahí tenemos el primer término, que es este de acá. ¿Ya? La sumatoria de cada coeficiente al cuadrado más la varianza, o sea, multiplicado por cada varianza de cada variable. Listo. Ya tenemos. Ahora tenemos que calcular esto que está acá. Esto es un poco más trabajoso. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cada posible par de coeficientes por la covarianza de esas dos variables. ¿Qué? Bueno, veamos primero cuáles son todos los posibles pares que se pueden hacer, que son estos que están aquí. Esos son todos los posibles pares, son 6. Si ustedes eligen 3 variables, serían 3. Si algún grupo que es más aventurero y elige 5 variables, serían 10 combinaciones diferentes. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y si algún grupo ya es, pero así, nivel Saiyajin, y quieren armar su indicador con 6 variables, que yo, de verdad, mis respetos para algún grupo que quiera hacer eso, tendrían que ser 15 combinaciones diferentes de dos variables que se pueden armar. Ya, aquí serían 1 con la 2,
1 con la 3, 1 con la 4, 2 con la 3, 2 con la 4 y el último sería 3 con la 4. Muy bien. Acá necesitamos los coeficientes de la variable 1. Aquí necesito el coeficiente de la variable 2. J. ¿Pero por qué? Eso es. Y aquí la covarianza de las dos. Ya, veamos. 1 con la 2. Ya, el coeficiente de la variable 1. 0,5. Y ya sabemos que es 0,5 en todos estos porque aquí está la variable 1. Bien. Y aquí necesito el coeficiente de la variable 2, 3 y 4. Serían estos. El coeficiente de la variable 2 con el de la variable 3. Aquí otra vez el coeficiente de la variable 2 con el de la variable 4, que es este. Y aquí el coeficiente de la variable 3, que es 0,2 en los dos. Ya, vamos a dejarlo así nomás entonces. Listo. Ahora las covarianzas. ¿Ya? Aquí está el de la variable 1 con la 2, el de la 1 con la 3, el de la 1 con la 4, así que los copiamos nomás. Aquí está el de la variable 2 con la 3 y aquí el 2 con la 4, así que se copian nomás. Y aquí el de la 3 con la 4, así que se copia. Listo. Ustedes van a notar que tiene sentido lo que hice. Ya vean esta parte del video varias veces para que entiendan bien cómo lo hice, pero en el fondo fíjense que yo lo que hice fue ir traspasando de las tablas de arriba a este cuadro. Si lo hacen así, no se van a perder. Espero. Ya, hay que multiplicar esto por esto por esto. Sumamos. Listo. Entonces ahora la varianza va a ser esto más 2 veces esto. A ver. Igual esto más 2 multiplicado por esto. Ahí está, esa es la varianza. 1,03566639. Listo, ya tenemos la varianza. Y con estos datos ya podemos ponernos a calcular esto. ¿Sí? Porque con la varianza yo puedo calcular la desviación estándar, que es lo que yo necesito para trabajar con puntaje Z. Distribución normal, que es la raíz de la varianza. Listo, eso es. Entonces ahora que tengo la media y la desviación estándar, tenemos que empezar a calcular cuál es la probabilidad de obtener menos de 2,5 puntos, bueno, menor o igual a 2,5 puntos, o más de 5 puntos. ¿Ok? Para eso se tienen que trabajar con zetas. Bien, veamos primero el puntaje bajo. Necesitamos calcular el z de 2,5. Ya, en este caso sería 2,5 2,5 menos la media dividido por la desviación estándar. ¿Listo? Ahí está, menos 1,83. Parece que la probabilidad va a ser muy baja de tener un puntaje bajito. Y esta es la parte en la que normalmente uno tendría que buscar esto en la tabla de puntaje Z, que ustedes probablemente conocen y se acuerdan de estadística, espero. Pero como yo les decía en clases, eso es para novatos. Nosotros vamos a hacer como los grandes. Igual, distribución normal... Ahí está, distribución normal estándar. ¿Por qué me la bajo mejor? Esa, distribución normal estándar. Ahí está. Y solamente hay que colocar el z. Tiene que decir eso, distr.norm.stand. Ponemos el z y ese es el numerito que aparecería en la tabla. Entonces ya sabemos que hay un 3,32% de probabilidades que una persona tenga un nivel de confianza bajo con el indicador que yo armé. Veamos ahora la probabilidad de obtener un puntaje alto. Puntaje alto. Necesitamos calcular el z de 5. Entonces esto es igual... Qué mala puntería tengo para esto. 5 menos la media y todo esto dividido por la desviación estándar. 0,62. Ahora tenemos que calcular lo mismo de arriba. ¿Cuál es el problema?
Que si yo calculo el numerito de arriba, usando así la distribución normal estándar, básicamente sería encontrar el número de la tablita esa que ustedes usaban, pero eso es la probabilidad de encontrar puntajes anteriores, es decir, puntajes más bajos. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de tener un puntaje alto, es decir, más de 5 puntos. Así que si yo aplico esto, da 73,273. Ya, pero esa es la probabilidad de tener menos de 5 puntos. Yo necesito la probabilidad de tener más. Así que es 1 menos eso. Ahí está, 26,727. Esa es la probabilidad de tener un puntaje alto. Ahora, si nosotros ya sabemos que esta es la probabilidad de tener un puntaje bajo, esta es la probabilidad de tener un puntaje alto, ¿cuánto será la probabilidad de tener un puntaje medio? O sea, entre estos dos puntajes. Es tan simple, tan simple, como hacer lo siguiente. Miren, igual, puntaje. Nada que ver. ¿Cómo se lo explico? De acuerdo, miren esto. Piénsenlo así. Debajo de la curva está el 100%. Tenemos que quitarle esto y quitarle esto. Y ya está. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la cola izquierda, aquí tenemos la cola derecha. Si se las quitamos, nos queda lo que está entre medio de estos puntajes. Santo remedio. Entonces es 100% menos esto y menos esto. Listo, ahí está. 69,95% de probabilidades que el puntaje sea intermedio. La otra opción, que es la manera más rigurosa, es calcular el z y el área bajo la curva desde la cola izquierda de 5 puntos, de 2,5 y restarlos. Eso sería lo más apropiado. De hecho, puedo hacer lo mismo. Miren. Ahí. ¿Qué significa eso? Ah, ya, esos son los z. Copio la función. Resto estos dos numeritos, el menor con el mayor siempre. ¿Ven? Y da exactamente lo mismo. ¿Ya? Son dos maneras de hacerlo. Esta es la manera más rigurosa. Esta de aquí es una manera un poco más sencilla, ¿ya? Para que no se compliquen tanto. Y listo, esa es la primera parte. Ya tengo estos indicadores. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen que reportar ustedes? Ustedes lo único que tienen que reportar es un apartado muy cortito, muy chiquitito. Sí, todo esto por nada, no. Tienen que reportarme esto, la media, varianza y desviación estándar, y luego esto, cuál es la probabilidad de tener puntajes bajos, altos e intermedios. Y ya está, eso es todo. Bien, listo el primer punto. Vamos al segundo. Para trabajar en el segundo punto, tenemos que irnos al programita. Hay que trabajar con los ítems, ¿ya? Con estos de acá. Ustedes lo tienen que hacer con los 21 ítems. Esta es una pequeña diferencia que voy a hacer ahora yo para no spoilearles todo lo que les va a ocurrir, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer solamente con las variables, con estas, con esas variables, de la 12 a la 21. Lo voy a hacer con esas variables. ¿Por qué lo voy a hacer con esas variables? Solamente porque quiero y porque necesito que no me dé exactamente lo mismo que a ustedes, ¿de acuerdo? Así que no se me vayan a confundir. Ustedes lo tienen que hacer con las 21. Ya, lo primero que hay que hacer es tomar las preguntas negativas y recodificarlas. Recuerden que yo les decía que esto en años anteriores generalmente no lo pedía, pero porque en el análisis de componentes principales no es tan terrible, pero como que se confundían, lo voy a empezar a pedir. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que primero saber cuáles son las preguntas negativas. Las preguntas negativas son aquellas que si yo respondo totalmente de acuerdo, quiere decir que mi actitud es mala. Las preguntas positivas son aquellas que si yo las respondo como totalmente de acuerdo, mi actitud es buena. Ejemplo, si yo respondo esto, son un riesgo para la salud. La pregunta uno, como totalmente de acuerdo, quiere decir que yo realmente no confío mucho en los servicios de delivery, que mi actitud en general es mala. Pero si yo respondo totalmente de acuerdo a la 4, son una alternativa confiable para abastecerse, eso quiere decir que en general mis creencias son buenas. Por lo tanto, vamos a invertirlas. Y todas las malas son la 1, la 3, la 7, 13, 14 y 15 y 18. Acá ya lo que entregan. Sí, 18 a 21. Esas son las preguntas. ¿Ya? 1, 3, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21. ¿Ya? Entonces yo, bueno, las voy a recodificar todas, pero ustedes tienen que hacerlo. Bueno, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Ya? Muy bien, entonces.
Vamos a recodificar. Para eso tenemos que volver al programa. Da lo mismo si estamos aquí o en la vista de datos. Eso da exactamente igual. Yo me voy a ir a transformar, que es donde están todas las opciones para que ustedes puedan cambiar los valores de una variable por otros. O crear variables nuevas. O en general, todo lo que sea necesario para poder convertir los valores de una variable en otros. Vamos a ir a recodificar en las mismas variables y voy a elegir todas las variables que quiero cambiar. La pregunta 1, la 3, la 7, 13, 14, 15 y 18, 19, 20 y 21. Ya, valores antiguos y nuevos. Y en esta parte tenemos que indicar qué valor hay originalmente y qué valor nuevo quiero. Ah, hay un tutorial para eso, pero no sé si ya lo subí, creo que no, no sé. Bueno, lo voy a subir pronto si es que no. Ya, lo que antes era 1, ahora va a ser 5. Lo que antes era 2, ahora va a ser 4. Lo que antes era 3, ahora va a ser 3. Lo que antes era 4, ahora va a ser 2. Y lo que antes era 5, ahora va a ser 1. Revisamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Continuar. A aceptar. En apariencia no pasó nada, pero los valores se cambiaron. Entonces, yo lo que les recomendaba era que eh, coloquen una marca en el nombre de la variable para asegurarse de tener totalmente claro que los valores sí fueron cambiados. Genial, entonces ahora voy a hacer el análisis de componentes principales. Voy a analizar. Reducción de dimensiones, factor. Voy a colocar las variables que voy a usar. Recuerden, yo solo voy a usar estas. Ustedes tienen que usar todas las 21 preguntas. Ya, entonces en extracción aquí en general no hay mucho que hacer. Componentes principales, basada en autovalor mayor que 1. Rotación voy a pedir Varimax para que los ejes siempre estén en 90 grados, no importa la cantidad de ejes que sean. Puntuaciones voy a pedir la matriz de coeficientes para poder calcular después estas dimensiones. ¿Ya? Y en opciones voy a pedir que los ordene por tamaño para que sea el cuadro un poquitito más sencillo de interpretar. Solo por eso. Aceptar. Listo. Ahí está mi análisis de componentes principales. Entonces, ¿ustedes qué tienen que reportar? Tienen que reportar, primero que todo, el cuadro de varianza total explicada, donde aparezca que en mi caso dieron 3 dimensiones. No sé, a ustedes quizás les va a dar algo distinto. Tenemos un componente que explica un 30% de la varianza, el otro un 19% y el otro poquito. Ya fíjense que el autovalor es bien chiquitito. Estuvo a punto de no ser, pero fue. Como yo les decía, si ustedes, no sé, esa dimensión de ahí no les hace tanto sentido, si de pronto ustedes deciden no considerarla porque es muy chiquitito el autovalor, igual puede ser, ¿ah? Ya, vamos a ver aquí, matriz de componentes rotados. Este es el cuadrito que yo lo que voy a hacer es copiar en un Excel. A ver, voy a copiarlo en este mismo. No, no, en este. En el que estaba usando para esto de la normal multivariante. Lo voy a copiar para poder analizarlo más fácilmente. Entonces aquí yo puedo ver. Ya, esto es innecesario. Ustedes tienen que procesar las tablas, no tienen que llegar y pegarlas así. De hecho, una tabla en realidad debería verse de esta manera. Sin colores. Ahí, todo centradito. Línea abajo. Línea arriba. Ya, así debería verse la tabla. Y aquí en vez de colocar P20, P19 y todo eso, deberían colocar ustedes la, la, la pregunta misma, que se la pueden sacar acá del índice de variables, que es lo que voy a hacer ahora. A ver, de la 12 hasta la 21. A ver, para saber qué son estas dimensiones. Voy a borrar esto de los servicios de delivery y todo para que quede más, más clarito. Control C, reemplazar con una nada. Reemplazar todos. Listo. Entonces, esta es la pregunta 12, la 13. ¿Por qué? Ahí sí. Ya. A ver, 20. Ya, 19. 21. Vamos a ver cuáles son los ítems que tienen como más de cada una de estas variables. 14. 16.
12. Sí, esta parte es lenta, lo sé. 17, 13, 18 y 15. Ya, vamos a ver. Los ítems que más tienen de esta dimensión, que es la 1, son estos. Esos son los ítems que más tienen de esa dimensión. Los ítems que más tienen de la dimensión 2 son estos. ¿Ya? Y los ítems que más tienen de la dimensión 3 son estos. Interesante. Entonces, recuerden, esta dimensión 1 nosotros no sabemos qué es, pero sabemos que estos ítems tienen mucho de eso y estos de acá tienen poquito de eso. Veamos. Me asustan, me han causado solo problemas, me causan desconfianza, significan un gasto innecesario de dinero, aunque ese tiene una saturación más baja. Me asustan, me han causado solo problemas, me causan desconfianza. Me parece que esto está evaluando así como el grado en que la pregunta habla sobre... me han causado solo problemas, me causan desconfianza. Ojo, esto lo estoy haciendo en vivo, así que se me tiene que ocurrir ahora. ¿En qué me metí? A ver, me ha causado solo problemas, me causan desconfianza. Un gasto innecesario de dinero podría ser... Es como el grado de confianza que tiene. ¿En qué medida como que confía en lo... en que las consecuencias van a ser positivas? Y que los demás en general no evalúan mucho eso. No, de hecho no. Ya, entonces a la dimensión 1 le vamos a poner confianza. Entonces, estos son ítems que evalúan el grado en que la persona confía en que no le van a traer problemas. ¿Ya? Y estos ítems evalúan poco eso. Bien, veamos que evalúan los de la segunda dimensión. Son muy variados y diversos, me dan confianza, deberían ser más. Esto tiene que ver como con una evaluación positiva. Voy a ponerlo así. Bien. Y esto los utilizo solo en casos muy puntuales. Deberían preocuparse más de la calidad de lo que entregan. No tienen buenas ofertas. A ver, ya, vamos a ponerle que en realidad esto es como... No usan casos puntuales, deberían preocuparse más de la calidad, no tienen buenas ofertas. Está evaluando, bueno, son cosas distintas. Aquí está hablando de calidad, aquí está hablando de precio, aquí está hablando de qué tan seguido los ocupa. En general, esto, si queremos englobarlo en algo, eso es simplemente una evaluación negativa. Listo. Entonces, ahora ya podemos ver que los ítems, como que por así decirlo, el sello identitario de ellos es tener cierto nivel de estas tres variables. Estos de acá lo que tienen es mucho de esta dimensión y poco de estas. Estos de acá tienen mucho de esta dimensión y tienen poquito de las demás. Aunque ojo, que estos de aquí tienen un poco de la primera dimensión. De hecho, fíjense que tienen un poquito más alto la saturación. Porque de hecho, de todas maneras, sí, algo de confianza significan. Estos de acá que dicen evaluación negativa, tienen mucho de evaluación negativa y tienen poco de evaluación positiva y confianza. En general, estos evalúan el grado en que la persona simplemente piensa mal de los servicios y punto. Aunque este de acá, este está interesante, porque fíjense que tiene mucho, bueno, más o menos, de la dimensión 3, no tienen buenas ofertas, tiene mucho de la evaluación negativa, pero también algo de confianza en el servicio evalúa y también algo de una evaluación positiva evalúa. Lo cual significa que en general el hecho de evaluar, o sea, tanto las creencias positivas como las negativas dependen de qué tantas buenas ofertas tienen los servicios. Eso es algo bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar el cuadro este que pedimos para poder calcular estas dimensiones, que es este, matriz de coeficiente de puntuación de componente. ¿Qué es lo que es eso? Eso básicamente es el coeficiente porque hay que multiplicar cada variable para poder obtener estas tres dimensiones, ¿sí? Que son el grado en que se evalúa confianza, evaluación positiva y negativa. Muy bien, hagámoslo. Ustedes entonces, ¿qué me tienen que reportar? Tienen que reportar esto y tienen que después hacer este mismo análisis, pero eso no lo tienen que hacer en un cuadro, ya lo tienen que hacer en un texto. Tienen que debajo de este cuadro de componentes colocarme cómo interpretaron cada dimensión. Y además me tienen que interpretar cuánta varianza explicaron y todo eso. ¿Sí? Bueno, eso está en la pauta. Y luego tienen que calcular esas dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos al programa otra vez. Analizar, no, transformar, calcular variable.
Y voy a poner la primera dimensión, que es dimensión de bajo confianza, que en el fondo vendría siendo, a ver, la pregunta 12. A ver, voy a ponerlo así, mira. Pregunta 12 más 13 más 14 más 15, para no demorarme tanto. Ya. Multiplicado por 0 punto. Y eso lo voy a copiar en cada uno. Ya. Ahora empezamos. Aquí. Sería menos 0,43. Aquí sería menos 0,079. Aquí sería 0,161. La pregunta 15 sería 0,015. La 16 menos 135. Ya. 17. 0,025. La 18 sería menos... Ay, cuántos negativos. Los odio. Menos 0,103. Que esos son como que restan puntaje. Igual tiene sentido. 19 sería 377. El 18... O sea, perdón, el 20 sería 0,375. Y este 0,329. Listo. Entonces ahora me calculó una variable aquí que es la dimensión confianza. Ahí está. Hay que hacer lo mismo con todas las dimensiones. ¿Ya? Y luego de eso, ustedes también tienen que entregarme un cuadro descriptivo, que es muy sencillo de hacer. Analizar, estadísticos descriptivos, descriptivos. Y tiramos... Bueno, ustedes tienen que hacerlo con todas las dimensiones que encuentren. Yo lo voy a hacer con esta para que el video no dure toda la noche. ¿Ya? Un cuadro como este, donde está el mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar. Ustedes ahí ven cuál es como de estos componentes que tienen los ítems, cuál es el que la gente como que más valora, el que menos valora. Aquí vemos que el promedio es 4,02. Ahora, si ustedes quieren arriesgarse a hacer algo nivel Super Saiyajin, miren lo que voy a hacer. Matriz de coeficiente de puntuación de componente. Vamos a traerlo al Excel. Ay, hay que ver. Ahí. Lo siento, es la hora. Es tarde. Ya. Aquí nosotros sabemos cuál es la variable que nosotros necesitamos. O sea, cuánto es el puntaje por el que hay que multiplicar cada una de estas variables. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer, igual que buscar, no, redondear cada uno de estos números a 3 decimales. Hay que ver. Ahí. Voy a tomar esto, los voy a copiar y voy a pegar los valores para que se olvide de la fórmula. Listo, entonces ahora tenemos estos valores ahí. Ahora, tenemos acá los nombres de las variables. Ya. Aquí tenemos la dimensión 1, la 2, la 3. Miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar todo esto, voy a ir a buscar y seleccionar, reemplazar, y voy a reemplazar las comas por puntos, porque el programa no entiende comas, entiende puntos. Listo. Ahora se quedaron así porque como hay un punto, Excel no está asumiendo esto como números, lo está asumiendo como texto. Ya, pero no importa. Miren lo que vamos a hacer. Ahí. Vamos a escribir lo siguiente. A ver cómo lo hago para que les resulte sencillo. Ah, miren, muy fácil. Voy a traer esto para acá. Ya. En el fondo, nosotros necesitamos
multiplicar cada uno de estos por esto. Entonces es muy sencillo. Vamos a escribir aquí un asterisco. Nada más. Y aquí voy a colocar un signo más. Nada más. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Me volví loco? No, no me he vuelto loco. Vamos a usar la función igual concatenar. Esa no, mejor concat. Abro paréntesis y selecciono todo esto. Cierro paréntesis y ya tengo escrito todo lo que necesito ingresar al programa. ¿Ven? Entonces ahora tomo esto, pongo ahí donde dice transponer. Perdón. Lo pego aquí, pego los valores. Y luego esto lo transpongo. Ahí está. Entonces ahora es tan sencillo como tomar todo esto, copiarlo. Bueno, le borro el último signo más. O de hecho lo que podemos hacer es lo siguiente. Volver a concatenar todo esto. Y ahora tengo lo que necesito ingresarle al programa. Pego el valor. Copio todo esto. Y me ahorré todo ese terrible problema que hice recién. Bueno, esta es la dimensión 1, entonces esto ya lo hice. Voy a hacerlo ahora con la dimensión 2. Que era creencia, pues, evaluación negativa. No, evaluación positiva. Listo. Tomo esto, lo copio, pego los valores, lo copio otra vez, transpongo. Y ahora aquí, igual, concatenar todo esto. Y ya tengo el texto que tengo que ingresar al programa para que me calcule la dimensión 2. Entonces, tomo esto nomás, lo copio, entro al SPSS y pongo transformar, calcular variable. Esta vez la dimensión se va a llamar eval positiva. Y la expresión numérica es esa. Aceptar. Listo. Y ahora hago lo mismo con la dimensión 3. Si no, con Excel puede bajar mucho tiempo. ¡Tadán! Entonces ahora esto se copia, se pegan aquí los valores. Copio otra vez. Transponer. Igual. Concat. Todo eso. Listo. Copio, pego el valor. Para que se olvide de la fórmula, le borro el signo más del final. Y ya tengo lo que tengo que colocar para calcular la dimensión 3. Transformar, calcular variable. Esta va a ser evaluación negativa. Pego aquí esto. Es diferente, ¿cierto? Porque a veces no nos copia igual. Ah, sí, está bien. Listo. ¿Y ven? Y ya tenemos calculadas las 3 dimensiones. ¡Ja! No estuvo toda la noche. Ahora, si ustedes no son Super Saiyajin o no se quieren arriesgar a hacer eso, háganlo como lo hice con esta. No hay problema, les va a dar exactamente lo mismo. Se van a demorar más nomás. Pero bueno, hay muchas maneras de hacer esto. Como ven, Excel y la función concatenar permiten construir esa sintaxis. Ya. Y además necesito calcular, según la pauta, un indicador. Transformar, calcular variable. De todos los ítems. Total. Que son los que yo usé. Voy a hacerlo con los que yo usé. Promedio de esto, coma esto, coma esto, coma esto, coma esto, coma esto. Listo. Y hacer exactamente lo mismo con la confianza. Ahora, buena pregunta. No me acuerdo si tiene que ser con el indicador que ustedes crearon. Bueno, da lo mismo. Vamos a hacerlo con ese. No, es que tengo tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo si les pedí el indicador completo con todas las variables o o con el indicador que ustedes crearon, pero vamos a hacerlo con el indicador que yo creé. Ya, si ustedes lo hacen con ese, me da lo mismo. Confianza 1 por 0,5, ¿de acuerdo? Entonces sería... Este es confianza. Sería confianza 1 multiplicado por 0,5 más confianza 4 por 0,1 más confianza 5 por 0,2 más confianza 7 multiplicado por 0,2. Ya, aceptar. Y ahí tenemos el indicador de confianza. Listo.
Ya tenemos todas las variables calculadas. Esto es lo que ustedes tienen que llegar en el punto 2. Esto ya es para hacer el punto 3, que son los ANOVAs. Para eso, yo les pedí que ustedes tenían que elegir dos variables independientes, que tenían que formar grupos. Ejemplo, yo voy a elegir si la persona tiene hijos o no tiene hijos, y voy a elegir esta variable de qué tal ha sido la experiencia. Ya, si la experiencia ha sido buena, mala o pésima. ¿Ok? A ver. Tenemos personas que tienen nivel de experiencia 2, 3, 4, 5, 6. Ya, a ver, voy a armar. Voy a armar. Ya, voy a armar dos grupos nomás. Ya, ¿para qué hacerlo tan. A ver, no. No, que sean tres grupos mejor. Sí, porque. O a ver, mejor la variable de qué tan seguido los ocupa. A ver, ¿dónde está? ¿Qué tan seguido? Aquí está. Porque claro, aquí tenemos más de dónde elegir. Ya miren, voy a armar un indicador yo, ¿eh? Esto también lo pueden hacer ustedes. Ustedes pueden elegir una variable que sea como escalar y la pueden transformar en una variable de grupo para que puedan usarla de variable independiente. Yo voy a decir que 1, 2 y 3 lo usa poco seguido. 4, 5, 6, 7 lo usa más o menos seguido. 8, 9, 10 lo ocupa muy seguido. Listo. Transformar. Voy a codificar en distintas variables esta vez porque quiero no reemplazar los valores originales, quiero crear una variable nueva. Uso de delivery, qué tan seguido. Y se va a llamar. ¿Cómo le pongo? Uso guión bajo nivel. Ya, entonces. Rango de 1 a 3, vamos a decir que es 1, que eso es bajo. 4, 5, 6, 7 va a ser un nivel moderado. Y desde 8 hacia el más alto, vamos a considerar que es alto. Continuar. Aceptar. Y a esta variable tenemos que quitarle los decimales. Especificar que 1 es poco seguido. 2 es moderadamente seguido. Y 3 es muy seguido. Ah. Listo, esas van a ser mis dos variables independientes, ¿de acuerdo? Qué tan seguido lo usa y si la persona tiene hijos. Voy a ponerlas aquí al fondo. Yo siempre hago esto, ¿eh? Las muevo para que queden todas juntas. Ya, primero hay que hacer los ANOVA simples. ¿Ya? Yo me acuerdo que alguien me escribió con una pregunta que me decía que yo en el ANOVA simple había dicho que siempre es una variable independiente, una variable dependiente, pero yo lo había hecho con muchas variables. Ya, cuando uno lo hace así, básicamente lo que uno está haciendo es una ANOVA simple para cada una de esas variables. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer primero con eh, los hijos. O no, mejor, con el nivel de uso. Vamos a analizar, comparar medias. ANOVA de un factor. Voy a tirar aquí todas las variables que calculamos recién. Y vamos a poner aquí el nivel de uso. Ya, recuerden, la hipótesis nula en el ANOVA de un factor es que todos los grupos tienen exactamente el mismo promedio. Y la hipótesis nula es que al menos uno es distinto de los demás. Por lo tanto, si el ANOVA nos da significativo, necesitamos luego empezar a comparar cada par de grupos para saber exactamente qué grupos son diferentes entre ellos. Y para eso necesitamos estas pruebas. Si las varianzas de los tres grupos en este caso son iguales, vamos a usar la prueba de Tukey, que es la que más se usa. O la de Bonferroni, ya esas son las dos que más se utilizan. Vamos a usar la de Tukey. Y Games-Howell, que es la que más se usa cuando las varianzas no son iguales. Y en opciones vamos a pedir prueba de homogeneidad de varianzas para saber si las varianzas son iguales o no. Y no voy a pedir el gráfico porque en verdad ese gráfico es una basura. Ah, pero los descriptivos, eso sí. Continuar y aceptar. Ya. Aquí están los descriptivos que pedimos. Aquí están las pruebas de homogeneidad de varianzas, que recuerden que SPSS en su versión 25 es medio acuático. Uno debería analizar el primero, ¿eh? Pero podemos ver que aquí, por ejemplo, hay diferencias significativas en las varianzas. Así que aquí habría, si es que en dimensión confianza hay diferencias significativas, habría que mirar Games Howell. Aquí miramos Tukey. Aquí miramos Tukey. Games Howell. Games Howell, listo. Ya.
tenemos diferencias en dimensión confianza no hay, evaluación positiva sí hay, negativa sí hay, actitud total sí hay y confianza no hay. Listo. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, en la dimensión confianza no necesitamos analizar nada de esto porque no hay diferencia significativa, así que da lo mismo. En evaluación positiva, sí. ¿Ya? Y aquí en el cuadro de homogeneidad de varianzas podemos ver que no hay diferencias en las varianzas, por lo tanto, tenemos que mirar la prueba de Tukey. Aquí podemos ver que hay una diferencia entre quienes lo ocupan poco seguido y muy seguido. Y es la única diferencia que existe. ¿Y tenéis que reportar todo este cuadro gigante? Sí, hay que reportarlo completo. Pero ustedes tienen que ir eliminando categorías. Por ejemplo, aquí la prueba de Hover ustedes la eliminan. Ya lo voy a hacer en el Excel. Ya. Primero que todo, no sé por qué lo pinta de ese color odioso y espantoso. Y las letras las pone de colores. Ya. Por ejemplo, todo esto, chao, no lo ponemos porque esta variable no había diferencias significativas. Ya, después, en la evaluación positiva, la Games Hover lo eliminamos porque no la necesitamos. Porque no había diferencia en las variables. Ahora, fíjense en esto. Poco seguido con moderadamente seguido, no hay diferencia entre esos dos grupos. Poco seguido con muy seguido, sí hay. Perfecto, maravilloso, hermoso, bello. Y fíjense que aquí empiezan a repetirse. Por ejemplo, aquí otra vez está... A ver, moderadamente seguido con... Poco seguido. ¿Se fijan? Que son exactamente iguales. Entonces, esta de aquí... La voy a descombinar. La bajo. Y esta fila la borro. Y estas de aquí abajo son exactamente las mismas de arriba. Así que las borro también. Y se fijan que aquí hay un cuadro más chiquitito. Ustedes tienen que hacer eso. Ya, no me peguen todo este cuadro gigante. Si uno también tiene que procesarlo. Además, el intervalo de confianza tampoco lo vamos a poner. Ya, vamos a poner eso nomás. Y en vez de sig, tiene que decir p-valor. Ya. Entonces aquí yo sé que solamente hay diferencia entre quienes usan poco y muy seguido. Y tienen que hacer lo mismo con todas estas. Ya, a ver, la dimensión de evaluación negativa. Según la prueba homogénea de varianzas, no hay diferencias en las varianzas, así que nuevamente tenemos que solamente mirar la prueba de Tukey, así que esta de aquí no la vamos a utilizar. O sea, exactamente lo mismo. Estas dos de acá no nos sirven. Esta de aquí solamente nos sirve la de abajo porque esta de poco seguido con moderadamente seguido ya está aquí. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. No necesitamos ponerlo dos veces. Perfecto. Actitud total. Si hay diferencias significativas. De acuerdo con esto, si hay diferencias en las varianzas, así que aquí tenemos que mirar James Howell. Así que esto se tiene que borrar. Pero no lo voy a borrar al tiro. Voy a mover esto para no perderlo. Ahora sí, borro todo esto. Combino nuevamente. Lo mismo de recién. Esto no lo necesitamos. Esto de aquí lo descombino. Lo bajo. Esta la borro porque está repetida de arriba. Listo, ahí tenemos actitud total. Podemos ver que hay diferencias entre poco con moderadamente, entre muy seguido y poco seguido, pero entre moderadamente seguido con muy seguido no hay diferencias. Listo, eso fue todo. Y en el grado de confianza no hay diferencias significativas, así que todo esto chao. ¿Ven? Y de tener un cuadro estúpidamente gigante, ahora tenemos uno muy grande, muy pequeño. Esta columna tampoco hace falta. Ahí, listo. Ahí vamos a darle más espacio a esto, ahí, para que quede todo en una sola fila. Eso es. Listo. Este cuadrito es el que yo debería colocar en el... En el... En el informe. Incluso esta diferencia de medias tampoco hace falta. En realidad lo único que necesita saber es si hay diferencias significativas o no. Entonces aquí yo veo qué grupo con qué grupo son diferentes en cada una de las variables. Jeje, hermoso. Bello. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora entonces con la nova otra vez, pero esta vez con hijos. Primero, un mensaje de error. No nos va a entregar ese cuadro grandote que acabamos de modificar. ¿Por qué? Porque siempre, 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 siempre me llenan el correo grupos que están desesperados porque les arroja ese error.
Recuérdenlo, ese cuadro grandote se usa para saber exactamente entre qué pares de grupos están las diferencias. Si solo son dos dimensiones, o sea, perdón, dos grupos, no hace falta. Por lo tanto, el programa no lo va a considerar. ¿De acuerdo? Así que todo esto no nos sirve, así que chao. Y no hay diferencia en nada. Listo, aburrido. ¿Y cómo se reporta la nova? Muy fácil. Miren esto. Copian los descriptivos. Borramos esto porque no nos sirve. Los totales. Los totales no hacen falta tampoco, ¿eh? Porque ustedes, esas medias totales ya las van a haber reportado arriba en el cuadro descriptivo que van a hacer en el análisis de componentes principales. Así que no hace falta. Vamos a poner aquí la desviación estándar. Esto, chao. Y lo que vamos a hacer aquí es dejar. No sé por qué aquí me tira dos. Ya. Vamos a dejar un espacio aquí para colocar el F y el P valor. Y tenemos que combinar todas estas celdas. Así se reporta una nova generalmente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que empezar a colocar aquí los F que están acá. Copiar. Lo voy a pegar acá. De hecho, podríamos hacer algo más sencillo, mira. Sí, esto es un juego de cómo hacer las cosas rápido para que no trabajen tanto, pero que hagan las cosas bien. Voy a olvidarme de esto, esa condensación que hice ahí. Voy a ponerlo ahí, copiar, pegar. Listo. Entonces ahora, porque están en el mismo orden, el programa siempre las pone todas en el mismo orden. Listo el cuadro ANOVA. ¿Ven? Entonces, no es que yo haya hecho la ANOVA con muchas variables dependientes. Lo que hice fue simplemente hacer muchos ANOVAs. eh, muchos ANOVAs. Eso es todo. ¿Ya? Esto es una ANOVA. Esto es otro. Lo que pasa es que estoy haciendo un cuadro. ¿Cómo decirlo? Un cuadro como más resumido. Porque si se fijan, yo no les estoy pidiendo que me coloquen todo esto, que es el cuadro ANOVA que ustedes conocen. Con la suma de cuadrados, media cuadrática, el F, el p-valor, todo eso. No, porque hay que pensar en la lógica de una publicación. ¿Ya? Y la publicación uno tiene que tratar de colocar solamente lo que es esencial. Entonces, este es el cuadrito que usted me va a colocar en el informe. ¿Ven? Ahí está. Precioso. Y ahora hay que hacer lo mismo con los ANOVAs factoriales. Hay que hacer uno para cada una de estas variables con todas las variables, esta vez con las dos variables independientes al mismo tiempo. Vamos a analizar modelo lineal general univariado. Variable dependiente, aquí hay que hacerlo uno por uno, ¿eh? No queda de otra. Así que vamos a tirar al tiro. Lo vamos a tirar como factores fijos porque ya la cantidad de hijos, o sea, los hijos es muy sencillo. Sí o no y no hay más opciones. Por lo tanto, la variable está considerada completa. Uso nivel es una variable que yo inventé, así que también es una variable fija. Recuerden, los factores aleatorios son aquellos donde, no sé, pues si quieren usar la ciudad, ahí tendrían que colocarnos en variables aleatorias, porque las categorías que hay en de qué ciudad provienen no son todas. ¿Ya? No están ahí todas las ciudades del mundo, esas son las que nos tocaron. Variable dependiente, voy a hacerlo primero con la dimensión confianza. ¿Ya? No hay mucho que programar aquí, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en modelo, en realidad, el factorial completo nomás. Ya, gráficos sí voy a pedirlo. En el eje horizontal, el uso porque tiene más categorías, líneas separadas, la cantidad de hijos. Vamos a añadir, continuar. Y en opciones vamos a pedir el tamaño del efecto. Nada más. Listo, ¿ven? Entonces ustedes tienen que colocar este cuadro y aquí sale que, por ejemplo, la interacción, si hay interacción, wow, oye, mira si hay interacción, oh, qué bacán. Claro, el tamaño del efecto es bajito, ¿no? Pero existe la interacción. ¿Ven? Cuando la gente lo usa poco seguido, los que más confían son las personas que sí tienen hijos. Cuando es moderadamente seguido es al revés y cuando es muy seguido, las personas que no tienen hijos son las que más confían, ¿no? Parece ser que hay una interacción ahí entre qué tanto confías y si tienes hijos o no. Lo cual está, o sea, qué tanto digo, qué tanto lo usas. ¿Bien? Y hay que hacer esto con cada una de las variables. Entonces ahora cambiamos, ponemos la evaluación positiva.
Aquí no hay interacción. Entonces ustedes me tienen que indicar que no existe un efecto de interacción y hay un efecto principal, eso sí, del nivel de uso, ¿no? Lo que quiere decir que probablemente ahí haya que considerar esa variable por separado. Ah, evaluación negativa. Aceptar. Aquí tampoco hay efecto de interacción. Uy, qué raro cómo quedó. Ustedes dirán, oye, pero si se cruzan, sí, pero es que miren el cambio de 3 a 3,6 puntos, no es mucho. Entonces, ustedes si pegan este gráfico, ya, va a parecer que hay una interacción, pero ustedes tienen que indicar que no alcanza a ser lo suficientemente grande como para poder decir que existe realmente una interacción. O ustedes lo que pueden hacer es cambiar la escala del gráfico. Hacen doble clic en la escala y lo ponemos 1 a 6. Ah, ahí, aplicar. Listo. Entonces ahora fíjense cómo queda más realista. De hecho, sería ideal que ustedes pegaran el gráfico así. Ya. Vamos a hacerlo con la otra. Actitud total. Ahí está. Aquí. Oh, que sí hay interacción. Miren, interesante. Y eh, confianza. Aquí no hay interacción. Nuevamente, parece ser que la hay, pero en realidad no es tan maravillosa la cosa como podría parecer. 1 a 6. Aplicar. Ya ven, se fijan, tampoco es tan la gran cosa. Las cosas son diferentes, lo que ocurre en cada uno de los grupos, sí, son diferentes, pero tampoco es tan distinto como para decir que realmente hay interacción. ¿Ya? Y eso es todo. Ahora lo que hay que hacer es empezar solamente a escribir el informe y las conclusiones que yo siempre le digo a los grupos, no se dediquen a las conclusiones, solamente a repetir los resultados, coméntenlos, qué implican. Por ejemplo, qué implica el hecho de, no sé, porque aquí hay interacción. Que en el caso de las personas que lo ocupan muy seguido, ¿por qué será que quienes no tienen hijos son las personas que más confían? Claro, porque una persona quizás que tiene hijos es más cautelosa con las cosas que compra. Puede ser. ¿Ya? Esa es una posible razón. Y eso es todo, gente. Espero que les haya servido. Mucho éxito y si necesitan cualquier cosa, no duden en avisarme. Y eso implica también un poquito más de tiempo. Que la fuerza les acompañe siempre y nos vemos en la próxima. Adiós.